Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. Hoy, como parte de los talleres de creación y narración de cuentos, Tere Marichal Lugo, del colectivo Contarte, nos habla sobre mujeres valientes. Veamos. Colectivo Contarte Incorporado presenta Te Cuento Como Yo Cuento, un proyecto que forma parte de Cultura Virtual y llega a ustedes gracias al auspicio del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la National Endowment for the Arts. Hoy presentamos Cuentos de Mujeres Valientes. ¿Recuerdas a Sheresade, la hija mayor del visir? Le pregunté y enseguida me contestó: la mayor, Sheresade. Había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas. Y era muy elocuente y daba gusto oírla. Ella aprendió a sobrevivir utilizando su memoria, su ingenio, las palabras y la destreza de atar nudos con hilos sueltos de diferentes colores y texturas. En ella todo era maravilloso: su voz, sus gestos, su sonrisa y el movimiento de sus manos que podían dibujar tórtolas, ruiseñores y hasta palomas de collar. La hija mayor del visir creó historias y hasta la muerte se sentó embelesada a escucharla. Su solidaridad para con las demás mujeres era admirable. Por Alá, Padre, cásame con el rey, porque si no me mata seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey. Ella creó puentes de palabras que le aseguraron ver el amanecer mientras volaba sobre una alfombra, y sus días, como gran cuentista que era, se volvían eslabones unidos por personajes, genios, marineros, princesas y lugares fascinantes. Llevó al califa a recorrer otros mundos a través de la palabra, y fue así como aquel hombre lleno de odio encontró la paz y el amor. Esta joven hermosa tejió un mapa de historias que se conectaban sin dejar un filamento fuera de lugar. Nos dejó una guía sobre el rol del contador, las costumbres y tradiciones, la forma más eficaz de narrar, cómo desarrollar los personajes y la trama, entre otras pistas relacionadas al poder del cuento y cómo éste puede ayudarnos a crear espacios de paz, reflexión y entendimiento. Contar lo que hizo Sheresade es en sí una historia que nos puede servir de ejemplo para dialogar con nuestros niños y niñas sobre lo que es la violencia y la resolución de conflictos. Cuando analizamos lo que sucedió antes de que ella se casara con el califa y de que contara los cuentos, definimos el conflicto. El califa había desatado su odio y su ira contra las mujeres. Iba a exterminarlas. ¿Qué podía hacer Sheresade para cambiar su situación? ¿Qué le sucedería a su hermana menor si ella no se casaba con el califa? ¿Por qué pudo contar tantos cuentos? ¿Qué estrategia seleccionó para sobrevivir? ¿Por qué era importante solucionar ese conflicto? ¿De qué forma ella creó un ambiente de paz? Ella encontró solución al conflicto a través de la narración de cuentos. Sheresade, al igual que Penélope o Li Xin, son ejemplos de personajes que aprendieron y estudiaron detenidamente el ambiente que les rodeaba para desarrollar estrategias y transformar la situación. Vencieron al opresor y al miedo. Ellas son mujeres valientes y aprendemos con sus cuentos. Cuentos de mujeres valientes. Dicen que hace mucho tiempo las musas bajaban a la tierra a susurrar ideas e inspirar a aquellos mortales que las invocaban. Las 9 hijas de Zeus y de Mnemosine fueron engendradas en 9 noches consecutivas
y en ellas florecieron las artes. Las ideas creativas que éstas regalaban a los mortales los animaban a crear la danza, el canto, la poesía, el teatro, la comedia, la historia y la astronomía. Y la humanidad celebraba y adoraba a las musas. Pero mucho tiempo después el emperador Flavio Teodosio, quien se había convertido al cristianismo, decretó el edicto de Tesalónica, donde toda actividad y culto pagano quedaba prohibido. Todos los que veneraban a las musas estaban en peligro de ser ejecutados o expulsados. Entonces la adoración a las musas fue prohibida por miles de años. Pero como en el Caribe todo es mágico y aquí reinan las bellas artes, las musas regresaron para que no olvidáramos que ellas andan cerca y nos susurran ideas, historias, rimas, notas musicales, acentos y encantos. Las musas son esculturas de vaciado en bronce que se ubican en la entrada del Centro de Bellas Artes de Santurce. Esta pieza, que presenta 9 semidiosas de la mitología griega, fueron conceptualizadas por la artista Anex Burgos para el proyecto de arte público. Cada escultura representa las distintas disciplinas de las bellas artes: el canto, el baile, la literatura, la arquitectura, el diseño, las artes plásticas, el cine, la música y el teatro. Nuestro tema se titula Cuentos de mujeres valientes y comencé contando sobre las musas, porque todas las artistas han recibido la visita de estas mujeres que defienden las artes. Crear es un acto de valentía y nuestra historia está llena de mujeres artistas valientes que han abierto camino para otras que siguen la misma travesía. Las musas fueron censuradas, pero son tan poderosas que resistieron ese veto y nuevamente le susurraron ideas y proyectos a los seres humanos. Vamos a contar cuentos sobre las musas. En primer lugar, te invito a buscar información sobre las 9 musas y sobre estas esculturas. Mientras más información puedas recopilar, más posibilidades tendrás de crear historias sobre las musas. Los invito a dar un paseo por la Plaza Juan Morel Campos del Centro de Bellas Artes para que aprecien de cerca las esculturas de las musas, ya que son los personajes de su cuento. El tener la posibilidad de ver de cerca un personaje es una gran oportunidad para imaginar, dialogar, sentir, diseñar y jugar. Las musas que hay en la plaza son la musa de la música, de las artes plásticas, del diseño, de los movimientos corporales, del canto, del cine, del teatro, de la literatura y de la arquitectura. Calíope era la musa de la elocuencia y de la poesía épica. Clío, la musa de la historia. Erato, la musa del arte lírico. Euterpe, la musa de la música. Melpómene, la musa de la tragedia. Polimnia, la musa de la retórica. Talía, la musa de la comedia. Terpsícore, la musa de la danza. Urania, la musa de la astronomía y de la astrología. Voy a dar algunos ejemplos de textos cortos que nos pueden invitar a contar un cuento. Dicen que en cierta ocasión, antes de que los animales dejaran de hablar, Zeus se encontraba descansando cerca de un estanque apacible, cuando de súbito apareció Clío, musa de la historia, y comenzó a atosigarlo con preguntas. Entonces, esto es un ejemplo sencillo. Podemos también desarrollar una situación entre dos musas. Talía y Melpómene, a pesar de ser tan diferentes, eran uña y carne. Talía siempre estaba riendo, mientras que su hermana, musa de la tragedia, tenía una cara funesta. Un día,
apareció en el jardín un hermoso cisne. Estos son ejemplos de cómo podríamos comenzar a desarrollar un cuento. Sería interesante integrar el tema de la censura, porque a pesar de los logros alcanzados, la sociedad siempre tiene el ojo puesto sobre las mujeres artistas. Pero las musas nos dicen secretos y se ríen, y nosotras seguimos creando sin tregua. A eso vinimos, y el arte nos lleva al encuentro con nosotras mismas y con los demás seres vivientes de este fascinante planeta. Las mujeres estamos en continuo diálogo con nuestro arte. Esto me lo explicó la ceramista Roxana Jordán, quien mantiene un diálogo permanente con las figuras que crea. Saludos, mi nombre es Roxana Jordán, soy ceramista, llevo haciendo cerámica por 30 años. Mi especialidad es el racú, que es una quemada a fuego directo, un terminado dentro de la cerámica. Ahora voy a hablarles de mis piezas importantes. Yo empecé queriendo hacer vasijas cuando empecé en la cerámica. Y con esas vasijas yo obtuve el premio de la Bienal de Casa Candina. La conversación es una pieza que ha sido bien importante y ha marcado mi carrera como ceramista. Me ha ayudado a conocerme a mí misma, al diálogo con ellas cuando estoy sola trabajando. Son dos figuras sentadas en un banco. Algunas veces están conversando y algunas veces se viran y ya no están conversando. Están cada uno mirando para un lado diferente. Esas piezas han sido crucial porque la gente se identifica mucho con ellas, porque es como la vida misma, es uno mismo en su comunicación con las otras personas. Quiero mostrarles ahora el horno de racú. Es un horno para una quemada a fuego directo. Es un horno de gas donde colocamos la pieza dentro de una cámara, bajamos la tapa del horno y lo llevamos a 1900 grados Fahrenheit, cuando la pieza está a rojo vivo. La saco, abro el horno, la saco con unas pinzas y la pongo en un hoyo en la tierra con combustible orgánico. Ahí yo le entrego la pieza completamente al fuego. Luego le quito el oxígeno con un zafacón o un dron que pongo al revés. Y se tapa el fuego y el fuego se retrata en la pieza. Así es que el fuego es que le da el terminado a la pieza. Uno de mis cuentos favoritos que yo recuerdo de niña fue La Cucarachita Martina y el Ratoncito Pérez, que ahora pienso que es una conversación y sería magnífico hacer una pieza que sea una conversación entre la Cucarachita Martina y el Ratoncito Pérez. Yo ofrezco talleres de racú aquí en mi casa. La situación de la pandemia me ha hecho idearme otras cosas para ganarme el sustento, así es que yo voy a casa de personas que quieran mi servicio, que sean 4 personas máximo, y les ofrezco talleres en las casas. Todo cartel tiene una función muy importante y es la de informar. También nos cuentan una historia. Quiero compartir una serie de carteles que forman parte de la colección del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico. La artista Janet Blasini diseñó diversos carteles. Uno de ellos es del Año Internacional del Envejeciente en 1982.
Este cartel proclama el Año Internacional del Envejeciente en la Semana de la Mujer, auspiciado por la Comisión para Asuntos de la Mujer. También diseñó el Año Internacional de la Mujer 1975. El cartel anuncia el Año Internacional de la Mujer en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Janet Blasini también diseñó La Mujer y la Producción Social en el Caribe en el año 1980. Este cartel anuncia el proyecto investigativo y titulado La Mujer y la Producción Social en el Caribe, auspiciado por el Grupo CEREP. Lisette Rosado diseñó el cartel de la Tercera Conferencia Regional de la Mujer en 1989. Este anuncia la Tercera Conferencia Regional de la Mujer de edad avanzada. Juan Díaz, en 1981, diseña el cartel Igualdad de Derechos, cartel que promociona la celebración de la Semana de la Mujer bajo el lema Igualdad de Derechos. Antonio Martorell diseñó el cartel Sala Luisa Capetillo en 1991. La División de Educación de la Comunidad hizo el cartel Nuestro Mundo. Este cartel anuncia la primera plana del periódico cartelón Nuestro Mundo, impreso por la División de Educación de la Comunidad. La parte superior izquierda anuncia el libro La Mujer y sus Derechos y presenta su contenido y la portada. Soy Sora Moreno, dramaturga, directora, actriz y productora de teatro. Y soy una mujer valiente puertorriqueña. Desde niña sabía que tenía que escoger una profesión donde pudiera reivindicar a mi abuela negra y a todos los que, como mi abuela, han sufrido por su color. Mi abuela me decía sus cuentos, y no eran los cuentos de Caperucita Roja, eran los cuentos de maltrato, porque ella fue planchadora de plancha de carbón, de abogados, de médicos. Y ella me decía esos cuentos cuando yo tenía a la edad de 8 o 9 años. Y yo crecí muy preocupada porque yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que a una mujer tan noble haya hecho sufrir tanto por su color? Y crecí con una fuerza atónica, se llamaba Atona, una fuerza atónica. Y aunque me encantaba la pintura, decidí el teatro porque el teatro llega más rápido a la gente. Y desde niña comenzamos el teatro en el terreno fértil del Caño de Martín Peña, en un barrio que se llamó el barrio Toquío. Luego entendí la importancia de seguir desarrollándome, de estudiar, de prepararme, porque sentía una gran responsabilidad con mi pueblo. Y así fue que escribí mi primera obra, Dime que yo te diré. Es increíble cómo parece que los barrios en Puerto Rico, su duración eran 40 años. ¿Por qué? Porque yo he sido desterrada en mi propia tierra en 2 ocasiones. La primera, yo nací en el barrio El Monte, donde está ubicado los edificios El Monte. Esa era una comunidad de 40 años de existencia. Yo tenía 1 año cuando el gobierno desalojó los residentes del Monte y construyó la residencial Manuela Pérez para los residentes del Monte. Muchos de estos residentes no quisieron el residencial y se fueron a rescatar en Toquío, a las orillas del Caño de Martín Peña. Mi papá, por razones de empleo, escogió Manuela Pérez, pero a los 2 o 3 años dijo, ay no, yo me voy a mudar a Toquío. Y ahí fue la comunidad donde yo me desarrollé, creé conciencia y donde empezaron las primeras presentaciones junto a Pedro Conde, que era es un hombre súper creativo,
y empezamos con representaciones del Vía Crucis. Es por eso que mi primera obra, Dime que yo te diré, está escrita en las 14 estaciones del Vía Crucis. Porque vivir en un barrio no es un Vía Crucis. El Vía Crucis nos los impone a aquellos que creen que los barrios son cultura de violencia, que son cultura de males sociales. No, los barrios son cuna de gente grande, porque la historia nos ha demostrado que grandes hombres y mujeres han nacido y crecido en estos sectores. Yo he escrito 4 obras y 3 me tomaron bastante tiempo, inclusive Dime que yo te diré, en revisarla, le dediqué mucho tiempo, pero en el 1980, cuando lamentablemente se lleva a cabo el desahucio de Adolfina Villanueva, a mí me impactó tanto, me conmovió tanto como todo el pueblo de Puerto Rico, y me sentí que yo era responsable de escribir sobre esto. Conocí a Loíza, pero no viví en Loíza. Cuando sucede lo de Adolfina Villanueva, yo visité a Loíza, yo fui al área donde estaba su casita, yo hablé con vecinos, yo recogí esa indignación y ese coraje que cualquier madre con la valentía de Adolfina hubiese hecho lo mismo. Y entonces dije, me toca escribir. Me senté a escribir. Era una cosa increíble. Aquel lápiz no paraba. Yo sentía, cuando estaba escribiendo, que si yo avanzaba y terminaba la obra, yo iba a salvar a Adolfina. Los artistas somos la voz del pueblo. Y el gobierno, un gobierno comprometido, debe escuchar esas voces y apoyar a los artistas. ¿Quién diría que para esa época, por yo escribir Coquí Oriundo vira el mundo, que trata sobre una mujer valiente, Adolfina Villanueva, que la asesinan por defender su familia, mi obra iba a tener tantas repercusiones negativas? Voy a leer la última parte de la obra para que puedan entender lo que estoy diciendo. Tere, Sí, por favor, mira, en la página 201, vamos. arriba, las acotaciones, las primeras acotaciones, por favor, ¿me las puedes Oye, leer? aunque tú estés al frente de la cámara, nunca dejas de ser directora. ¿Ah? Vamos a leerlo porque entre nosotras está Adolfina. Vamos, Sora. Exacto. Y dice así: entre coraje y lágrimas, Anastasia se enfrenta a los horizontes. Tete y Cocolito corren a la ventana. La fuerza de choque permanece alerta a cualquier señal de acción para poder continuar su operativo. Pero ustedes no tienen corazón. Le han destrozado los sentimientos. Pero mi qué cosa, ¿ah? Si ese señor Viramundo que se ha vuelto loco. Él estuvo aquí anoche. Claro, él se cree el cheche de la película. Por eso es que yo no visito la iglesia. Mi templo es mi casa. Pero ¿dónde? ¿Ah? ¿Dónde está la justicia de este país? Nosotros también tenemos derecho a la vida. Mami. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Ah? Parece que ustedes no tienen familia, que vivan en estas condiciones. Ya sabemos que nos tenemos que mudar, pero tienen que entender que no le estamos robando a nadie.
A nadie, que mis hijos crecieron, nacieron aquí, que llevamos 40 años en este pedacito de tierra, frente al mar. Que este pedacito de tierra le pertenece a nuestros hijos. Mami. No se conforman ustedes con todo lo que ya nos han quitado. ¿Por qué no se largan realmente donde puedan cumplir la llamada justicia? ¿Ah? ¿Por qué no se van a otro lado? ¿Quién le dio a ustedes velas en este entierro? No tenemos miedo, porque nada malo hemos hecho para tener miedo. ¡Fuera! ¡Vamos fuera! ¡Muévanse fuera! ¡Fuera! ¡Más allá de la guardarraya! Que son ustedes los que están invadiendo nuestra tranquilidad. Son ustedes los que están invadiendo nuestra dignidad. Mami. ¿Dónde está la justicia de este país? ¿Dónde están en este momento los derechos civiles? ¿Dónde queda y dónde está la democracia? El sargento Luna levanta la escopeta y oprime el gatillo. Anastasia se desploma con una herida mortal. El sargento corre y se esconde como una estrella fugaz. Antonio corre hacia Anastasia. Se escuchan otras detonaciones, luego otras. El pescador cae al lado de su esposa, con 5 heridas en la pierna izquierda. Numerosos disparos motivaron gritos de niños y vecinos. Y así termina la obra Coquí Coriundo Piraña, escrita por la dramaturga Sora Moreno. En el 1987, la obra Coquí Coriundo se presentó en el Centro de Bellas Artes como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño. Gracias al Instituto de Cultura, residentes de comunidades de San Juan y residenciales públicos tuvieron la oportunidad de ver la puesta en escena de esta obra de forma gratuita. El teatro estuvo súper florecido. Además, el instituto ha coauspiciado el proyecto Musiteatro para el Campo, que llevamos la música y el teatro a la zona rural a aquellos residentes que por condiciones socioeconómicas no pueden asistir a la sala donde se acostumbra a presentar estas actividades. Gracias al instituto, al personal del Instituto de Cultura y gracias al pueblo por auspiciar y decir presente en nuestros trabajos. Los cuentos tienen el poder de definir y desafiar las normas sociales y redefinir los estereotipos tradicionales sobre el significado de nuestro rol en la sociedad, la forma de ser de los demás y lo que se espera de nosotros. La historia está llena de cuentos de mujeres valientes. Busquemos, leamos y contemos. Gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a la National Endowment for the Arts por el auspicio que brindan a los artistas que vivimos en Puerto Rico. De esta forma finaliza el capítulo de Te cuento como yo cuento, cuentos de mujeres valientes.
Todos los talleres de Tere Marichal Lugo, así como todas las ediciones de Cultura Virtual, están disponibles en nuestro canal de YouTube, el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.